En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, este es parte del sermón del aposento alto, y siempre pensamos que el verso 6 de este capítulo 14 fuera como para inconversos, pero la verdad que el Señor le está hablando a creyentes. En el capítulo 13, verso 30, y lo he mencionado en otras ocasiones también, cuando Judas ha tomado el bocado, dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Y el Señor Jesús se queda allí en lo íntimo con los 11 discípulos. Y estos capítulos, 13, 14, 15, 16 y 17 inclusive, son parte del sermón del aposento alto, donde el Señor Jesucristo está con los discípulos en lo íntimo. Allí donde el Señor está tratando con ellos, el Señor le está enseñando y está ministrando a cada uno de sus corazones también. Y este capítulo 14 comienza diciendo así. Voy a leer algunos versículos y para ir entendiendo más o menos el contexto en el que el Señor está conversando con ellos. Y le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Aquí está la intervención de Tomás. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿El Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy,
Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y en nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. El Señor añada bendición a su palabra. Y en este capítulo 14, bueno, todo el sermón del aposento alto tiene una profundidad inmensa. Revelaciones que el Señor hizo a sus discípulos allí en lo íntimo. Y me hace recordar esa palabra que está escrita en el Antiguo Testamento. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y creo que este era el sentir de los discípulos, este era el sentir de los apóstoles allí. Y la conversación viene de unos versículos antes. Cuando hubo salido Judas, el Señor dice, ahora he glorificado al Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Ahora que ya el Señor se va a revelar a los suyos completamente y la conversación allí es, el primero que interviene, como siempre, es Pedro. Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? En el verso 36 del capítulo 13. Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayan negado 3 veces. Y en la intervención de cada uno de estos hombres de Dios, hay una revelación especial para nosotros también, porque el Señor ha querido plasmar en las Escrituras estas porciones para nuestra edificación, para nuestra exhortación y para nuestra consolación. Cuando Pedro, con toda la seguridad y con toda la vehemencia que Pedro tenía para hablar, y el Señor le dice, y cuando él interviene le dice, mi vida pondré por ti. La Escritura nos dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y el Señor conocía el corazón de Pedro. Le dice, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayan negado 3 veces. Y allí habla lo profundo del corazón de Pedro. Allí Pedro está turbado. El Señor le dice, no se turbe vuestro corazón, no se turbe. A veces nuestro ímpetu, nuestros proyectos en nuestra propia voluntad nos turban a nosotros y el Señor nos llama a creer en Dios y a creer en Él. Nosotros no somos diferentes a los discípulos. Somos seres humanos como ellos. Y el Señor le está hablando a Pedro aquí. La verdad que está hablando acerca de la negación, y de la negación parte este desarrollo que el Señor está haciendo en la enseñanza para los suyos. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ahora, cuando las personas, el hombre natural dice creer en Dios, todas las personas dicen creer, pero no se trata solo de creer en Dios. Allí en el libro de Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Creed también en mí. Y el Señor a lo que nos quiere llevar es a contemplar al Padre. Él dice, Juan nos dice allí, en el verso 1:18, que a Dios nadie le vio jamás, que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y el propósito del Señor Jesús es darnos a conocer al Padre. Él es el Dios encarnado. Él es el Hijo del hombre. Él es el Hijo de Dios. Él es aquel ser santo que vino desde el cielo hasta esta tierra para tomar nuestro lugar
en la cruz del Calvario. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo que en la casa del Padre, muchas moradas hay. La persona, perdone que a veces en los funerales sobre todo, a mí hay algo que me choca profundamente, que todas las personas, todos, dicen, fulano de tal ya está en el cielo, ya está en el cielo. Cuando con la Escritura nos dice otra cosa, y aún los creyentes creemos que vamos al cielo, para estar con el Señor en el cielo, pero lo que el Señor quiere y a lo que el Señor vino no es a mostrarnos el cielo. El Señor vino a mostrarnos al Padre, a darnos a conocer al Padre, a mostrarnos el carácter del Padre, los propósitos del Padre. El Padre nos salva dándonos al Hijo, Dios nos salva dándonos al Hijo, pero nos salva para tener una relación con nosotros, para relacionarse con los suyos. No se trata solo de salvar al hombre o a la mujer de la condenación eterna. Dios le salvó a usted y a mí para tener una relación estrecha entre el Dios de los cielos y nosotros, sus criaturas salvados por gracia. Ese es el propósito de la salvación, el que podamos relacionarnos con el eterno Dios, relacionarnos con aquel Dios de amor que nos ha dado a su santo Hijo. Y nos dice el Señor Jesús, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Es la relación del Padre y el Hijo. Ahora, el Señor nos está mostrando la casa del Padre. Es llevarnos a la casa del Padre. Mire, cuando entramos a una casa que no es nuestra, entramos hasta donde se nos permite. Pero si vamos a la casa de nuestros padres terrenales, podemos entrar y pasearnos por la casa, tomar de todo lo que hay en la casa, con toda autoridad, con toda confianza. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos mirar la casa del Padre y que la casa del Padre es nuestra casa, porque fuimos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de la voluntad de Dios. Fuimos adoptados, hechos hijos de Dios. Y nos muestra la casa del Padre y nos dice que hay muchas moradas. Y esta es una verdad absoluta que nos muestran las Escrituras. Si así no fuera, dice el Señor, yo lo hubiera dicho. Ahora, lo creemos de todo corazón. Yo lo creo, lo acepto de todo corazón, que en la casa del Padre hay moradas para nosotros los creyentes, en todo el sentido de la palabra, porque el Señor Jesús lo dijo, y Él afirmó ser la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, cuando nos dice que aquí, que el Señor dice, si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué es esto? Que el Señor promete venir por nosotros, promete venir por los creyentes. Aquí nos habla de la venida del Señor por su iglesia, por los suyos. Vendré otra vez. Esta es la promesa. Aquí encontramos en este capítulo grandes promesas. Son promesas grandes y fieles para nosotros. Y dice, os tomaré a mí mismo. ¿Qué significa esto? De que somos parte de su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Os tomaré a mí mismo. Tomaré parte de mi cuerpo, dice el Señor. Tomaré mi cuerpo. Es lo que aquí nos quiere decir. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí está la promesa para el Señor, para nosotros en el Señor. Dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. El Señor les había hablado
le había hablado acerca de la muerte con que iba a morir. Y ahora cuando él le dice, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Aparece Tomás y conocido y por su incredulidad, lo que aparece en los últimos capítulos, tiene fama. Tomás es llamado Tomás el incrédulo. Y Tomás creo que forma parte del grupo de discípulos que tiene más protagonismo, junto con Pedro, Juan, Jacobo y Tomás, y los que aparecen aquí también. Primero aparece Pedro allí diciendo que la vida pondría por el Señor. Y allí se ve el desarrollo. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y el Señor le dice, aquí respondiendo a lo que está hablando Tomás, a la pregunta de Tomás, ¿cómo pues podremos saber el camino? Usted, querido amigo o amiga, ¿sabe usted dónde va? ¿Sabe usted dónde va? Y por supuesto que me respondería, voy al cielo con Jesús, voy al cielo con Jesús. Pero aquí lo que el Señor quiere enseñarnos es otra cosa. Cuando dice que yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué nos dice el Señor? Que vamos al Padre, vamos al Padre, vamos al encuentro con el Padre, vamos a una relación estrecha con el Padre, vamos a una comunión con el Padre en la persona del Señor Jesús. ¿Y quién es el camino para ello? La persona de Jesucristo. Yo soy el camino. Cuando el Señor nos dice también que Él es la puerta, en Juan capítulo 10, yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrar a la casa del Padre, ir por el camino a la casa del Padre, tener esta verdad que nos habla el Señor en una relación con el Padre y tener vida para poder comunicarnos con el Padre. Solamente es en la persona del Señor Jesucristo. Si me conocieseis, dice el Señor, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dice la Escritura, allí en los primeros libros, los primeros capítulos del Evangelio de Juan, dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Cómo entonces? ¿Cómo entonces? Podemos conocer a Dios perfectamente a través de la persona del Señor Jesucristo, porque son coiguales en carácter, en los atributos morales y en los atributos naturales, son exactamente lo mismo, tanto el Padre como el Hijo. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Cuando allí en Juan capítulo 1, verso 18, nos dice que a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Pero aquí dice que desde ahora le conocéis y le habéis visto. Es que el Señor nos está mostrando al Padre. El que me ha visto a mí, dice el versículo siguiente, en el verso 9, cuando Felipe hace la pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué expresiones más profundas de los discípulos? Han pasado 3 años con el Señor. Están allí ellos en una conversación en lo íntimo con Él. Estos son las últimas horas de la persona del Señor Jesucristo. Allí, antes de ir a la cruz, antes de ir al Calvario, antes de pagar el precio de nuestro rescate. Y estas palabras han quedado escritas para nosotros,
Porque este evangelio de Juan en el capítulo 20, el verso 31, Juan capítulo 20, verso 31, nos dice que dice en el 30, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de que estas cosas queden escritas es para que creamos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el enviado de Dios. Cuando el Señor dice allí en Isaías 41, fuera de mí no hay quien salve, dice el Señor. Fuera de mí no hay quien salve. Y Él envía a su Hijo para salvarnos. Él es Dios encarnado, la persona del Señor Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero, como mencionaba al principio, siempre pensamos que estos textos están escritos para inconversos, están escritos para creyentes, para que comprendamos a qué el Señor nos llamó. No nos llamó solamente para estar en una congregación, no nos llamó solamente para poder compartir el mensaje del Evangelio, aunque todas esas cosas son válidas y son necesarias y son parte de nuestra vida como creyentes, pero el Señor nos llamó para tener una relación estrecha con el Padre. Y Felipe hace la pregunta, Señor, le dice, Señor, perdón, le hace una petición, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos. Que el Padre sea visto. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo. Ya han pasado 3 años. Han pasado 3 años que el Señor está allí con ellos, que está compartiendo con ellos día y noche, andando con los discípulos en diferentes lugares. Y el Señor le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Quizás nosotros llevamos mucho tiempo en el Señor. Y quizás le conocemos muy poco. Y el propósito más grande a lo que el Señor ha venido es a darnos a conocer al Padre. Para que usted y yo tengamos una comunión estrecha con nuestro Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y pensamos nosotros en nuestra mente nos lleva a pensar que, bueno, le vemos físicamente, así como es el Señor Jesucristo, es el Padre. Cualquiera podría pensarlo así. Pero ver dentro de aquella persona, mirar el carácter, mirar cómo el Señor se conducía a conocer su amor, conocer su bondad, conocer su justicia, conocer todo el carácter de la persona del Señor, para poder saber de que el Padre es exactamente igual a Él. Exactamente igual a Él. Cuando dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Muéstranos al Padre. Cuando el Señor viene desde el cielo, viene desde el cielo hasta esta tierra, toma forma humana y anduvo entre nosotros los hombres y luego le vemos comenzar su ministerio a los 30 años siendo bautizado por Juan. Y allí comienza él a darse a conocer. En el verso 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es Dios andando en esta tierra, actuando en Cristo,
Eso es lo que nos dice y lo que el Señor dice luego en el capítulo 17, que lo mencionábamos en la otra reunión, en el verso 6, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. El verso 8 dice: porque las palabras que me diste les he dado. En el verso 26, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Cuando el Señor Jesucristo estaba dando a conocer al Padre, estaba manifestando el nombre del Padre. Y aquí nos dice que las palabras que él está hablando no las habla por su propia cuenta. Era un hombre dirigido por el Santo Espíritu de Dios, completamente. Tenía una vida sujeta al Espíritu. Y luego el verso 11 continúa y dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y habla de la unidad del Padre con el Hijo. Cuando dice que yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Es un misterio, tal vez, poder pensarlo y poder imaginarnos esto. Que nuestra mente pueda captarlo como el Señor lo quiere comunicar. Y yo quisiera comunicarlo de la misma manera. El Señor está apelando a la fe de los oyentes, a la fe de los que están allí. Creedme que yo soy. Yo soy. El yo soy significa que estoy existiendo en el Padre, que yo existo en el Padre, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Es una unidad entre Padre e Hijo. De otra manera, creedme por las mismas obras. Que las obras hablen. Si no me creen de esta manera, le dice el Señor. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y tal vez, y en una interpretación errónea de algunos hermanos, están espiritualizando esto y hablándonos acerca de experiencias carismáticas, pero se trata del carácter de Cristo, las obras o la vida de Cristo que se manifieste en el creyente. De eso nos está hablando. Cuando dice: el que en mí cree, las obras que yo hago o la vida que yo tengo, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Luego, en todo este discurso del capítulo 14, está llevándonos a conocer al Padre, a una relación con el Padre, a mirar al Padre en la persona del Señor Jesucristo. Mirarle a través de Él, conocer a Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidieres al Padre. Pero ¿qué podemos pedir? ¿Qué podemos pedir? Tener una relación con el Padre, conocer al Padre. Creo que ese es el principal propósito. Ahora, si yo hiciera la pregunta en esta noche, a ver, ¿qué le pediría usted a Dios? ¿Qué le pediría usted a Dios? ¿O qué le pediría yo a Dios en esta hora? Cada uno de nosotros. Seguro que por nuestras mentes pasan la conversión de nuestros seres queridos, la salud de nuestros seres queridos, la salud de un hermano, pero creo
que nosotros debemos pedir que se haga la voluntad del Padre en nuestras vidas. Porque si la voluntad del Padre se hace realidad en nuestras vidas, creo que seríamos perfectamente felices. Seríamos felices si se hiciera la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque la voluntad de Dios es que le conozcamos a Él. Cuando allí en el capítulo 17, verso 5, a ver, donde dice, en verso 3, perdón, donde dice, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. El Señor está hablando acerca del propósito por el cual fue enviado, darnos a conocer al Padre. Pero dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Creo que la voluntad del Señor es que le conozcamos a Él. Si le conocemos a Él, llegamos a conocerle cabalmente y podemos vivir para Él, amarle con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, vamos a poder ser felices. No buscando nuestros propios deseos, sino que buscando la perfecta voluntad de Dios. La voluntad donde dice Romanos que es agradable y perfecta. Lo voy a leer textual. Romanos capítulo 12. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Creo que es conocerle a Él. Cuando allí dice en el verso 13, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré. Que podamos pedir bien. Cuando dice Santiago, vosotros pedís y pedís mal porque pedís para vuestros propios deleites. Cuando debemos pedir para honrar y para alabar, para conocer al Señor. Dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Y cómo el Padre puede ser glorificado en el Hijo si no pedimos conforme a su voluntad? Si algo pidierais en mi nombre, dice en el verso 14, yo lo haré. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Entonces, comencemos pidiendo poder tener una comunión agradable, grata, perfecta con nuestro Dios. Si me amáis, luego dice el verso 15, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Si bien nosotros no estamos bajo la ley, como nos dice allí la carta a los romanos, sino que estamos bajo la gracia, vivimos bajo la ley de Cristo ahora, vivimos en la persona del Señor Jesucristo. Cuando el Señor le está hablando a los discípulos allí, luego le dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y aquí encontramos la Trinidad expuesta en este versículo. El Señor rogando al Padre por otro consolador. Encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo aquí revelados. Y el Hijo rogará al Padre para que nos envíe otro consolador, para que esté con nosotros o con vosotros, les está exponiendo a ellos, para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, cuando el Señor Jesucristo está presente allí, está hablando por el Espíritu de Dios. Y Él ha estado con los discípulos los 3 años. No quiero decir de que el Señor Jesucristo es el Espíritu Santo, pero está lleno del Espíritu Santo hablando a los suyos.
No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Señor promete estar con los suyos hasta el fin. Promete estar con los suyos. El Señor le dice que no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Le seguimos viendo nosotros también con los ojos de la fe a la persona del Señor. Así como el Señor le está haciendo la promesa a los discípulos, también esa promesa es para nosotros, que no estamos solos. Allí en la carta a los Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que habite Cristo por la fe. La persona del Señor en nuestras vidas. Somos templos del Santo Espíritu de Dios, templos del Espíritu Santo, para vivir en la voluntad del Señor, para hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Y mire, nosotros no tenemos éxito en nuestras vidas, espiritualmente hablando, porque la mayor parte del tiempo actuamos conforme a nuestros propios deseos. Y el Señor en su misericordia nos ha dado de su espíritu. Una vida sujeta al espíritu es una vida en la voluntad del Señor. Y el Señor está hablando acerca de que Él está con el Padre, dice en el verso 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El propósito final, y lo expone también en el capítulo 17, que lo estuvimos compartiendo el otro día, donde el Señor nos está hablando acerca de la unidad de la iglesia con el Señor Jesucristo, del Señor Jesucristo con el Padre y del Padre con nosotros. Es una unidad de los creyentes con el Dios eterno, la unidad de los creyentes con Cristo Jesús el Señor, la unidad de los creyentes en una vida sujeta al Espíritu. Ahora, cuando el Señor dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o los acepta, o los obedece, o los cumple, o los hace, dice, ese es el que me ama. Y no hay excusa, no hay excusa. El que tiene mis mandamientos y los guarda, guardarlos en el corazón, es obedecerlos, es amar la palabra. Oh, cuánto amo yo tu ley, dice allí el salmista. Cuánto amo yo tu ley. Amamos la palabra, amamos los preceptos del Señor, amamos a Cristo. Dice, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Que el Señor pueda manifestarse en nuestras vidas. Si muchas veces el Señor no se manifiesta, repito, porque andamos conforme a nuestra propia voluntad. Y no quiero, como usamos una palabra, tal vez, disculpen si suena mal, por achacar a los creyentes, tal vez para que se sientan mal. No es así, sino que el Señor nos está llevando para conocerle más y más a Él. Cuando Judas le dice allí en el verso 22, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? La palabra manifestarse es hacerse presente, es personificarse. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros sino al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y muchas veces nosotros, antiguamente, yo no esfuerzo a las personas a que reciban a Cristo, ¿no? Ni repita conmigo, ni nada de eso, sino que
creo que la evidencia de que una persona ama al Señor y quiere tener comunión con el Señor es que va a guardar su palabra, va a guardar la palabra, va a obedecer la palabra, va a vivir en la palabra. Y el Señor prometió venir al creyente, venir al hombre y hacer morada con él, hacer morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y el Señor, repito, allí en Juan 17, dice, he manifestado tu nombre. Las palabras que me diste les he dado, dice el verso 8, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Ese es el centro de todo el mensaje del aposento alto. La comunión del Padre con los suyos. Perdón, la comunión del Padre con el Hijo y del Hijo con todo lo que el Padre le ha dado. Porque nosotros somos una dádiva de Dios para el Hijo. Los creyentes somos dados al Hijo. Somos un regalo del Padre para el Hijo. 7 veces lo menciona allí en el capítulo 17. 7 veces allí lo dice. Y dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire, si leemos la palabra, si la leemos, si oramos antes de leerla, si buscamos al Señor de todo nuestro corazón, a través de las Escrituras, si rogamos al Señor que el Padre se manifieste en nuestros corazones, como lo dice allí, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Yo quiero dejar esta palabra para los que no son del Señor. Si hubiera alguien que no es del Señor, pudiera abrir su corazón y pudiera decirle, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Yo creo en Dios y creo en Jesucristo el Señor, que vino a tomar mi lugar en la cruz del Calvario. Si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, usted puede hallar salvación el día de hoy. El día de hoy se pueden romper las cadenas del pecado. Se abrirán las ventanas de los cielos para usted, para tener un encuentro con el Padre, y se cerrarán las puertas del infierno definitivamente. Y el Señor le dará salvación eterna para usted en este mismo instante si usted lo hace. Que el Señor en esta noche bendiga su palabra. Que el Señor nos ayude para poder buscar cada día su rostro, su presencia en nuestros corazones. Allí en lo íntimo, que el Señor pueda revelarse a nuestras vidas. Que en lo secreto el Señor nos pueda enseñar sabiduría. Que el Señor bendiga en esta noche cada persona, cada familia, cada amigo, amiga que se ha conectado en esta plataforma virtual. Y los que nos han de oír, tal vez esta exposición, tal vez en días posteriores, por YouTube, que el Señor también sea bendiciendo. Vamos a orar al Señor, nos vamos a encomendar para finalizar.